La empresa que tenemos, CIEM, es una empresa de especialistas de comercio global y aduanas. La ventaja que nosotros conocemos mucho el lenguaje que se usa en el mundo aduanero. El comercio es un tema muy dinámico, es una materia muy dinámica y pues sin lugar a dudas es de gran importancia al país porque la economía se rige mucho por el movimiento de lo que hay en las aduanas, ¿no? Y uno de los puntos preliminares de la materia son el análisis de riesgo. Sí. Este tema que está dentro del tema aduanero, que prácticamente nadie lo ve, nadie lo percibe, nadie lo siente, nadie lo escucha aparentemente, pero la verdad es que la gente que estamos aquí, pues sin lugar a dudas, sabemos que existe y rige todo el quehacer aduanero. Vamos, dicho de otra manera, todo lo que se importa y se exporta al país viene de un proceso de análisis de riesgo. Las empresas se enfrentan a un análisis de riesgo del SAT muy profesional, muy desarrollado. Ya tiene varios años que se ha venido evolucionando el análisis de riesgo en las aduanas del país, en el SAT en lo particular, pero en específico en la Administración General de Aduanas, el análisis de riesgos ha venido creciendo. Y son todo un cúmulo de procedimientos y de prácticas que son las que controlan a las aduanas, porque tienen información necesaria para controlar los movimientos o los envíos de mercancías del mundo a México o de México al mundo. En el riesgo lo vamos a ver, se concreta en aquellos casos cuando la mercancía que está siendo introducida por el país, pues hay de dos, que al presentar los pedimentos, pagados los impuestos, se someten al módulo de selección automatizada y al pasar durante estos procedimientos le toca rojo o verde. Entonces le toca rojo y el rojo es, pues la mercancía va a ser sujeta a revisión. Y es una revisión que es lo que conocemos como reconocimiento aduanero. Uno dice, bueno, y seguramente hay algunas partes de criterios aleatorios, pero hay otros criterios que la mayoría no son aleatorios. El análisis de riesgo aduanero, propiamente en las aduanas, lo que se hace es mucho que la información que se obtiene más bien de manera anticipada, ya sea por la vía marítima o por la vía aérea, así como por aquella información que se tiene de los contribuyentes, de los agentes aduanales, de los transportistas, de todos los usuarios que son comunes en las aduanas. Esa información es procesada y se van generando, de acuerdo a los diferentes criterios, riesgos que la autoridad toma en cuenta para combatir y para prever cualquier ilícito aduanero. Vamos, uno de los temas principales de la aduana, sin lugar a duda, en el control, que es lo más delicado, la parte de seguridad, pero también en el tema comercial nos topamos con que es necesario ir controlando aquellas mercancías que por ciertas regulaciones la autoridad le pone especial atención para evitar que se lleguen a dar importaciones fuera de lo que está en el marco legal. Todos los usuarios de la aduana estamos dentro de ese proceso de análisis de riesgo, desde el más pequeño hasta los más grandes. Evidentemente, las empresas mayores, pues por el ciclo al que ellos están encargados dentro de su operación, pues toda esa información va alimentando la base de datos del SAT, del análisis de riesgo, y eso permite que cuando una empresa grande, incluso las empresas están certificadas, ya sabemos qué tipo de importación se va a importar al país, va a introducirse al país, y por supuesto, si hay o no riesgo sobre ella. Esto quiere decir que a la autoridad le ha permitido ser más certero en su parte de control, porque al final sabe que lo que se está importando al país, ya sabe de dónde viene, cómo está presentado, qué cantidades viene, qué productos se va a declarar, y eso se constata de manera física al despacharse en la aduana, cuando transita en la aduana esa mercancía.
Una de ellas, te decía, previo al despacho, se tiene la información de los VELES o de las guías aéreas por la vía aérea, así como aquella otra información que el SAT va obteniendo de la operación fiscalizadora que realiza durante el despacho o de los controles que tienen los usuarios que normalmente actúan en la aduana. Es decir, por ejemplo, los agentes aduanales son usuarios legitimados, son los profesionistas en el materia de comercio exterior que son autorizados por Hacienda para que sean los que puedan realizar las operaciones de comercio exterior durante el despacho aduanero. Es decir, representan a los importadores, pero no son la autoridad aduanera. La autoridad aduanera únicamente es receptora de la información que ellos presentan y revisa la información para ver que se está cumpliendo la legislación vigente en materia aduanera. Entonces, se revisa esa información, se le va alimentando la base de datos al sistema, y ese sistema pues permite tener más certeza en lo que en lo que la autoridad decide revisar, o en aquellas mercancías que la facilidad para la importación sea más expedita, porque la aduana cumple una doble función, la de control y la de facilitación. Entonces, la verdad, nuestro país ha estado muy avanzado en este sentido, porque si bien hay un control, también dentro de las aduanas hay una facilitación para que las operaciones sean más rápidas al transitar por los puntos de entrada, que son 49 puntos de entrada, por cierto. Uno, el tema de la seguridad, sin lugar a dudas, es uno de los puntos preliminares, porque al final la autoridad, el gobierno tiene que, a través de las aduanas, revisa que la mercancía, aquella que está regulada por temas de seguridad, no entra al país. Por ejemplo, en el caso de las armas, ¿no? O la piratería por los temas que pueden incidir, afectar la salud de las personas, la economía de las personas, la tranquilidad de las personas, pues no ingresen al territorio nacional, ¿no? Y son principalmente los criterios que se pueden dar dependiendo lo que se está controlando, ¿no? Por ejemplo, las medicinas, pues evidentemente tiene que tener las autorizaciones de COFEPRIS. Si una mercancía que trata de introducirse al país y no cuenta con todas estas regulaciones de la autoridad sanitaria, pues la autoridad aduanera no puede permitir la entrada de esa mercancía al país. Es un tema particular. Lo que nosotros hacemos en la empresa es precisamente que a todos los usuarios de comercio exterior, a los importadores o a las empresas que están dedicadas a la importación y la exportación, a los mismos agentes aduanales, a los transportistas, nosotros lo que hacemos es darles una asesoría completa para apoyarlos en la empresa que llevan, de tal manera que conocer su modelo de negocio, conocer el tipo de mercancías que están interesados en traer al país o de exportar de México al mundo, y que nosotros, lo que nosotros hacemos aquí es ayudarlos, apoyarlos de tal manera que cumplan con lo que establecen las leyes vigentes, las regulaciones no arancelarias, se paguen los impuestos y por supuesto darles una asesoría que les permita protegerse y blindarse al momento, por ejemplo en el caso de las importaciones, hacer una importación normal, natural, blanca, transparente, bien hecha, y que eso no le vaya a generar algún problema porque no se haya asesorado de manera correcta o porque no se avienten a traer productos a México sin saber que hay que cumplir con regulaciones, con que hay que pagar impuestos. Y por supuesto que eso a su vez se refleja en el análisis de riesgo, que reitero, normalmente no lo vemos, no es algo que sea tangible, que se palpe, pero sí lo vivimos cuando pasamos por la aduana y nos topamos que muchas cosas no las observamos, no llegamos a prevenirlas, y que eso genera pues problemas o retrasos en la operación. Precisamente lo que hacemos es asesorarlos para que ellos, empresas, tanto nuevos emprendedores como los que ya están puestos, podamos apoyarlos en el proceso de su operación de importación y no tengan problemas en las aduanas con retención de mercancías o con retrasos en las entregas de las mercancías al pasar por los puntos de entrada.
o peor aún, que la mercancía pueda correr el riesgo de ser embargada. Eso sí es un tema que sin lugar a dudas preocupa mucho a los importadores, pero para eso hay que asesorarse de manera adecuada.